Seguimos en vivo aquí en Modo País, en la pantalla de Canal 5, y venimos ya con la primera entrevista de la mañana porque el Banco Central del Uruguay proyectó un reciente crecimiento económico del 3,5% para lo que será el año 2025, muy similar a lo que había sido el año 2024. Y ya está con nosotros Martín Alicena, que es economista e investigador de Ceres, por supuesto. Entiende de esta materia y vamos a estar profundizando con él acerca de estos y más asuntos sobre este centro de investigaciones. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aprovechando estas proyecciones y también teniendo en cuenta que Gabriel Odone dio a conocer de alguna forma gran parte del equipo que lo va a acompañar en lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas a la jornada de ayer, ¿qué consideraciones se pueden hacer? ¿Cuáles son las previsiones iniciales respecto a el futuro gobierno que está a 45 días de asumir? Lo decíamos hoy temprano. Bueno, se han dado muestras de continuidad, o sea, más allá de algunas cuestiones, más lo que puede ser el direccionamiento del gasto o algunas otras cosas en lo que tiene que ver en materia fiscal, pero las designaciones van en el lado de la continuidad, tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central, que eso es muy importante también para el manejo de la política monetaria. Y eso es una buena noticia pensando en lo que es lo que lo caracteriza al Uruguay, que es la estabilidad, tanto política como económica, que eso son muy buenas señales para la atracción de inversiones, que eso es algo que Uruguay necesita seguir teniendo y seguir teniendo en mayor magnitud para incrementar el crecimiento. Entonces, en ese sentido, son buenas señales, con perfiles mayoritariamente técnicos, muchos con mucha experiencia a nivel pública, otros también con experiencia a nivel privado. Entonces, creemos que es un buen mix para un nuevo gobierno que va a tener unos cuantos desafíos que se pueden enmarcar en lo que son desafíos para acelerar el crecimiento. O sea, mejorar la eficiencia en varias áreas, tanto fiscal como monetaria, como atracción de inversiones, con el objetivo final de poder tener una economía que crezca más. Porque nosotros ahora tenemos buenas noticias a nivel de crecimiento, termina un año creciendo por arriba del 3, se proyecta también otro más o menos en ese entorno, pero se da muchas veces por factores puntuales, de recuperación de algunas cosas, como en este caso, de ciertos impulsos, pero que esos impulsos se terminan. Tenemos que buscar políticas y que buscar inversiones y factores que nos impulsen a largo plazo a una tasa un poco más elevada de la actual, porque eso nos permite hacer frente a desafíos que la economía tiene, como lo sabemos, desafío en la educación, en el tema de la pobreza, en el tema de la salud. Entonces, por ahí van a ir los principales Martín, deberes. te pregunto a ver si nos podés ayudar un poquito. Quien está del otro lado no entiende nada de economía. A ver, va al trabajo, viene. Que vos me digas, crecemos por el 3%, ¿no? ¿De qué manera repercute? ¿De qué manera puede repercutir en esa persona que gana 25.000 pesos? Por ejemplo, se me viene a la mente lo que dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social designado, Juan Castillo, que decía: hay uruguayos que ganan 25.000 pesos y hay alquileres que salen 25.000 pesos. Es una vergüenza que un uruguayo gane lo que cuesta el alquiler. Bueno, pero ese es otro tema. A lo que voy es, ¿de qué manera puede repercutir en ese asalariado un crecimiento del 3%? Bueno, tener un crecimiento más elevado permite tener recursos para generar políticas para atender sobre todo a quienes más lo necesitan. Ya sea a través de políticas de primera infancia, por ejemplo, para el caso de familias con hijos, políticas de vivienda, políticas más de mediano y largo plazo, como tiene que ver con el sistema educativo, poder darse el lujo de generar un marco tributario para que vengan más atractivo, para que vengan más inversiones. Eso se puede hacer si se tiene espacio fiscal. Y se tiene espacio fiscal si vas creciendo más y lo haces a fuerza de mayor recaudación. Entonces, poder atender todos esos desafíos tiene como condición necesaria un crecimiento más elevado del que tenemos hoy, que en la última década fue 1% en promedio. Entonces, por eso es que con ese objetivo final, el objetivo final no es el crecimiento, sino lo que se puede hacer, con creciendo más. ¿Y las potencias mundiales cuánto crecen anualmente? Bueno, crecen menos, pero porque están en un estado de desarrollo más elevado, más cerca del objetivo final, digamos. Entonces, cuando estás más cerca de lo que querés llegar, no podés seguir creciendo a tasas muy elevadas. Uruguay, como país que está un poquito más atrás en la carrera, todavía tiene espacio para seguir creciendo. Es decir, cuando uno compara Uruguay con países comparables en la situación de desarrollo en la que está,
y son economías que vienen creciendo bien, están creciendo a tasas bastante más elevadas que las que tiene Uruguay. Uruguay tiene tasas de país desarrollado sin ser un país desarrollado. Hay diferencias también en la inflación y este informe que yo hacía mención en el comienzo del Banco Central advierte por un escenario inflacionario mayor de aquí a los próximos 2 años. ¿Te preocupa esa advertencia? ¿Te inquieta de alguna forma? Bueno, sí se espera un crecimiento de la inflación, o sea, una aceleración de lo que es el ritmo de precios, pero siempre dentro del rango meta estipulado por el Banco Central, que va entre un 3 y un 6% de crecimiento de precios anual. Obviamente hay presiones, tanto locales, pero sobre todo también internacionales, con lo que pueden ser las medidas tomadas por Donald Trump y las repercusiones que eso pueda tener en términos de inflación, en términos de dólar, y eso cómo puede repercutir en la inflación acá. Entonces, siempre y cuando se mantenga dentro del rango, eso no es algo que preocupa, pero sí debería ocupar porque seguimos teniendo una inflación elevada. Claro, y además Uruguay, el Banco Central dice que en el corto plazo sería hasta más difícil de controlar si no se toman, digamos, medidas para mitigar ese efecto, ¿no? sí, sí, sin duda, porque esas presiones vienen con fuerza y es difícil poder mitigarlas cuando vienen a través, por ejemplo, de lo que puede ser el dólar. Cuando aumenta el dólar, eso tiene sus repercusiones negativas a través de la inflación, o sea, aumenta el dólar y luego aumenta la inflación. Entonces, tiene otro deber ahí, pero eso ya va más por el lado del Banco Central, continuar lo que se estuvo haciendo, que es poner como objetivo único del Banco Central el ataque a la inflación, intentando sostener una inflación baja, si se puede incluso más baja que la actual, que ronda el 5%. ¿Por qué? Porque eso, o sea, la inflación es un impuesto regresivo, que quiere decir que le pega más a quienes consumen la mayoría de su salario. No le pega más a las clases medias y altas, sino que a las clases más bajas, porque son quienes consumen casi todo su salario, todo o incluso más que su salario. Entonces, ir hacia una inflación más baja es una política social y es una política de igualdad también que tendría su mayor beneficio para esas personas. Bien, asumió hace muy pocas horas Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el expresidente de los Estados Unidos volvió a la Casa Blanca. Ayer hizo declaraciones que a mí la verdad me impactaron. Dijo, le consultaron por su relación con América Latina y él dijo, no, nosotros no necesitamos de América Latina, ellos sí necesitan de nosotros. Lo que pasa en Estados Unidos indudablemente golpea a la región. ¿Qué puede pasar con nuestro país? Y te pregunto puntualmente con el dólar más competitivo que piden, por ejemplo, desde el sector agropecuario. ¿Eso sucederá? ¿Lo ves poco viable? Es de esperar una época de un dólar más fuerte por las políticas ya anunciadas por Trump. Ya empezó mismo el lunes empezó a firmar decretos después de la asunción y ya se han venido hablando desde hace tiempo en campaña y desde antes incluso de políticas que tiendan a tener un dólar más fuerte. Eso obviamente tiene sus implicaciones acá. Un dólar más fuerte quiere decir un tipo de cambio que levemente iría a la suba. Pero además hay otras cosas que Trump espera, o sea, se supone que tomará en los próximos días o semanas acciones que van a tener repercusiones en el Uruguay. Por ejemplo, lo que es la política arancelaria. Va a incrementar los aranceles de todas las importaciones que genera Estados Unidos, sobre todo de China, pero también de Europa y también de otros países. Eso generaría un aumento en la inflación de Estados Unidos, porque todos esos precios van a ser más altos. Eso se hace con el objetivo de cuidar a la industria local, a la industria estadounidense, pero indudablemente va a tener un impacto en la inflación. Y eso tiene un impacto en lo que son las tasas de interés de Estados Unidos, que no van a bajar como se preveía para poder contener esa inflación. Si bien esto puede haber sido un poco entreverado, pero ¿cómo afecta esto a Uruguay? Un escenario de tasas altas internacionales, es decir, de las tasas de interés de Estados Unidos, si se mantienen en tasas altas, tiene sus repercusiones negativas para Uruguay. ¿Por qué? Porque desincentiva la inversión en Uruguay. Pensemos que somos una inversión internacional. Sabemos que tenemos tasas altas, seguras, si colocamos la plata en un bono del Tesoro de Estados Unidos, o tenemos opciones para invertir en economías emergentes como Uruguay. Si esas tasas son altas, capaz que elijo por no jugármela, dejarla en un bono, tranquilo, sin estresarme, digamos, y no me voy a buscar retornos más altos
en otras economías como puede ser Uruguay. Entonces, estamos ante ese escenario, un escenario en donde las tasas van a seguir altas y eso tiene sus repercusiones negativas para la inversión en Uruguay, también negativas para Uruguay porque el endeudamiento uruguayo se paga más, porque esas tasas quiere decir que los intereses van a ser más elevados. Entonces, ¿en qué estamos cerrando acá? De que si bien tenemos... No son buenas noticias ni alentadoras las que tiró arriba de la mesa Donald Trump. Sí, tenemos una economía local que viene creciendo bien, o sea, como decíamos, 24, 2025 va a crecer, pero las noticias de afuera no son, no estamos ante un escenario de viento a favor como se decía anteriormente, fue algo que se habló bastante, no es de esperar para los próximos años. Tenemos estas noticias, tenemos a China también, que no va a tener el dinamismo que tenía antes, con la importancia que eso tiene. Entonces, tenemos también el tema de Brasil, que tiene sus problemas en cuanto a finanzas públicas e inflación. Entonces, únicamente buenas noticias al lado de Argentina, que se recupera, que eso tiene buenas implicancias a nivel del turismo, pero en general, si uno mira, no esperamos años de viento a favor de lo que es el contexto internacional. ¿Qué podría pasar con el atraso cambiario, Martín? Porque sobre todo los exportadores y el sector agropecuario han tenido sus reparos respecto a esto. Bueno, han señalado que realmente tuvieron dificultades a partir de lo que ellos denuncian como atraso cambiario, que el dólar debería estar en un valor mucho mayor al actual. Si bien se ha corregido de cierta forma en los últimos meses este tema, ¿qué podría llegar a pasar de aquí en adelante? Bueno, sí, lo que se hace de parte del Banco Central es decir, bueno, hagamos un modelo de dónde debería estar el dólar. Hoy está un poco más cerca de lo que debería estar con respecto a su fundamento, se llama, pero todavía sigue por debajo. ¿Qué decimos para el futuro? Bueno, eso se puede esperar una muy leve corrección, pero va a seguir por debajo de sus fundamentos, lo que los empresarios llaman atraso cambiario, y eso tiene problemas de competitividad. Uruguay viene arrastrando varios años de un dólar atrasado. Eso para los exportadores, cuando reciben todos sus ingresos en dólares, esos se traducen en menos pesos para después pagar sus costos. ¿Qué es eso? Exportadores con problemas de rentabilidad. Para el futuro también lo va a seguir estando porque tenemos ese desafío, pero además tenemos el desafío de mejorar la rentabilidad por otros lados. El dólar no es la única herramienta para hacer rentable o no rentable al sector agroexportador. Tenemos, y también al turismo, tenemos otras tareas que atender para hacer más rentable, más eficiente, más barato el funcionamiento. Y está bueno porque ha ido migrando un poco la discusión. Antes nos centrábamos únicamente en el dólar, ahora ya se está hablando de otras cosas y creo que hacia eso hay que ir en Uruguay. No es el dólar la única herramienta, sino que tenemos que focalizarnos en otras cosas, en otras micro reformas para ser más como por competitivos. ejemplo, pero el dólar es importante. Obviamente que el dólar es importante, pero no nos tiene que distraer de otras cuestiones más importantes. Por ejemplo, modernizar las regulaciones laborales, incorporar variables de productividad en las relaciones laborales, en las negociaciones, generar descuelgues para algunas categorías que tienen características especiales y no meterlos todos adentro de una bolsa y negociar, indexar las negociaciones a una categoría que capaz tiene bastante poco que ver. Tenemos que generar regulaciones en el ámbito de las importaciones, o sea, desregular en realidad en las importaciones, donde hoy en día estamos teniendo productos que salen 70% más caro de un lado y otro de la frontera. Eso muchas veces termina favoreciendo únicamente a unos pocos importadores. Entonces, tenemos varias microregulaciones que esperemos que se implementen, microdesregulaciones en realidad, que creemos que es el camino por el que se tiene que ir, mientras también se atienden urgencias de corto plazo, pero también con una mirada de mediano plazo. Pero la idea es un poco esa, que nosotros tenemos esa visión de sacar un poco la discusión del lado del dólar, porque eso distrae de reforma más de mediano y largo plazo para ser más competitivos. Claro, porque al sector productivo le preocupaban los pesos que se obtenían por los dólares en su momento. Era como el gran tema de discusión, ¿no? Claro, porque cuando uno tiene un dólar más bajo, cuando lo pasás a pesos, esos son menos pesos. Entonces, claro, tiene mucho sentido que se reclame por el dólar, pero la respuesta del Banco Central fue: mira, nosotros vamos a dejar el dólar en el valor que el mercado diga, no vamos a intervenir como se hacía anteriormente. Nuestro principal objetivo y único objetivo es mantener el nivel de precios bajos, es decir, la inflación, entonces no vamos a intervenir. Esa fue una discusión que llevó ya
tiene varios años, al principio con un sector agroexportador muy enojado, luego fue entendiendo la decisión y luego esas propuestas o reclamos fueron migrando a algunas de las otras cosas como nombraba. ¿Cómo recién. nombraba? Martín, ¿qué papel juega el turismo en el crecimiento del país? El turismo es muy importante, hoy en día ronda el 6% del PBI, muy importante en la actualidad y muy importante para el futuro. Porque vos recién decías, debemos alegrarnos por la situación en Argentina. Ahora, está complicado el panorama del otro lado, en Brasil, y Sin ahí dudas. tenemos una potencia mundial. Sin dudas. Pero la realidad es que hoy en día el turismo, 60-70% de las personas que vienen son argentinos. Entonces, si bien tenemos en Brasil una oportunidad enorme de crecimiento, en la actualidad Argentina es quien determina una buena o mala temporada turística y hoy estamos en una muy buena temporada turística. Son muy buenas noticias para el país. ¿Por qué no viene el brasilero? Y el brasileño no viene porque, primero que nada, no nos conoce. O sea, creemos que tenemos algo muy importante para hacer, que es darnos a conocer más en el mercado brasileño. No nos conoce. Nosotros ofrecemos cosas que al brasileño le gusta, no solo en verano, porque tenemos playas y competimos con ellos, pero tenemos un turismo de lujo, muy lujoso en Punta del Este, que ellos no tienen. Tenemos un turismo del vino y de la gastronomía, que a ellos les interesa mucho, ya pensando más allá del verano, ¿no? El brasileño que viene en invierno, porque al brasileño le gusta el frío, le gusta abrigarse, porque es algo que no puede hacer durante todo el año en Brasil, pero falta mucha promoción y mucha conectividad. O sea, tenemos una conectividad muy pobre para lo que debería ser si queremos que Brasil sea un mercado fuerte, y tenemos una promoción también que tiene mucho para mejorar. Si ves está haciendo cosas, creemos que nos tienen que conocer más. O sea, el brasileño en promedio no nos conoce, y dada la oferta amplia que tiene en Brasil, por ahora está eligiendo en su mayoría quedarse. Podría haber lugar incluso a que inviertan en nuestro país, ¿no? Seguro, seguro. O sea, ya hay, pero hay mucho más para ofrecer. Pero tenemos que hacer eso, darnos a conocer y generar esas herramientas para que el brasileño pueda venir y volver más rápido. También tenemos muchos brasileños muy cerca. O sea, en un entorno de 300 kilómetros de la frontera tenemos 12 millones de personas. Entonces, hay que focalizar ahí. Hay que focalizar en San Pablo y alrededores, generando una muy buena conectividad con San Pablo y dar a conocer el destino. O sea, tenemos que dar a conocer toda la amplia variedad de destinos que Uruguay ofrece y de propuesta turística durante todo el año, porque tenemos mucha gente muy cerca, compatible con lo que ofrecemos, pero que hoy en día solamente están viniendo 500.000, 600.000 personas por año. En un país de 215 millones es realmente poco. Notable. Martín Alesina, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer, la seguimos en cualquier momento. Por favor, gracias a ustedes por la invitación.